La lucha por los derechos sociales en Colombia ha sido de largo aliento y ha tomado muchas formas. En muchas ocasiones estas luchas han estado asociadas a la propiedad sobre la tierra y, aparte de la conocida violencia, ha generado numerosos litigios e importantes debates jurídicos. Estos debates fueron particularmente relevantes al pensar en la tierra indígena. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que la tal reforma agraria es un modo de explotar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José, del que no trabaja la tierra de ser. El audio que acaban de escuchar hace parte del archivo sonoro de la Fundación Colombia Nuestra. La canción la entonaron indígenas de diferentes pueblos reunidos en Caloto, en el Cauca, en una reunión en 1974. En esta reunión, los indígenas buscaban reconstituir su cabildo, invocando la Ley 89 de 1890, tal como lo habían hecho varios resguardos de la época. Esta estrategia fue clave para el proceso de organización política de los indígenas en la segunda mitad del siglo XX. Pero en esta ocasión la estrategia no tuvo éxito y el alcalde no reconoció legalmente el cabildo. A pesar de la negativa, la comunidad celebró la constitución del cabildo sin importar la falta de reconocimiento estatal. Al mismo tiempo, se celebró el uso de la Ley 89 de 1890, a la que de hecho uno de los líderes llamó Nuestra Ley de los Indígenas, y particularmente a la posibilidad que ésta daba de reconstituir los cabildos indígenas y por lo mismo asegurar la naturaleza colectiva de la propiedad en sus territorios. ¡Que viva el Consejo Regional Indígena! ¡Viva! Pero ¿qué tan nuevas eran esas estrategias? ¿Qué prácticas jurídicas concretas del pasado sostuvieron las luchas indígenas de los 70s? Durante mi investigación doctoral, estudié cientos de memoriales y cartas escritas por los líderes indígenas a las autoridades o por sus representantes y logré identificar importantes cambios y continuidades respecto a los reclamos sobre la tierra, a las estrategias creadas para recuperarlas y a la importancia de los líderes que las presidieron. Con este video inicio una serie de 5 capítulos, 5 historias en las que estos líderes indígenas van a ser las protagonistas. Líderes como Manuel Quintín Lame, José Gonzalo Sánchez, Pío Collo, los hermanos Manuel de Jesús Chicangana y Eustaquio Chicangana o Francisco Guainás, entre muchos otros, utilizaron estrategias diversas para proteger sus tierras. Sus historias son fascinantes, no solamente nos ayudan a entender las múltiples formas en las que la indigeneidad ha tomado forma en el Cauca a lo largo del siglo XX, sino también el papel que jugó el derecho y que sigue jugando allí. No se pierdan esos capítulos y síganos en redes. Estas historias nos ayudarán a comprender la compleja historia local previa a que se entonara ese canto poderoso a lo largo de América Latina y que llamaba a desalambrar.